Algunas personas piensan que cuando se dice que hay que tener temor a Jehová, lo relacionan con miedo, lo relacionan con tenerle miedo a Dios. ¿Será cierto que debemos tenerle miedo a Dios? El día de hoy te invito a ver el siguiente versículo, que es la siguiente bienaventuranza y que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo programa. Mencioné hace un momento el versículo de hoy, el texto de hoy es: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí hay dos palabras importantes. La primera palabra importante es la palabra temer, dice temer a Jehová. Y la siguiente palabra es la palabra deleite o deleitarse en gran manera en los mandamientos de Dios. Y estas dos palabras son muy importantes. La primera palabra es la palabra yaré, la palabra hebrea yaré, que significa que es simplemente una palabra que implica reverencia, respeto. Entonces el texto está diciendo bienaventurado, o sea, está diciendo serás bendecido directamente por Dios a raíz de tu fe, si es que tú tienes reverencia y temor de Dios. Esa palabra temor significa reverencia, significa respeto. Está diciendo tú serás bendecido si es que tienes reverencia y respeto hacia Dios. Y luego dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta palabra deleitarse es una palabra que significa que tienes placer, que tienes un deleite, significa un placer de hacerlo. Te sientes bien al hacerlo. Es algo que te produce mucha satisfacción. Entonces, prácticamente el texto nos está diciendo: serás bendecido directamente por Dios a raíz de tu fe. Pues recordemos que en los videos pasados hemos visto que la fe no solamente es pensamiento, sino es acción. Entonces, en base a tu obediencia, a tu fe, tú serás bienaventurado. Y esa bienaventuranza, que es ser bendecido directamente por Dios a raíz de esa obediencia, va a producir dicha y gozo en tu vida. ¿Por qué? Porque has aprendido a tener reverencia y respeto a Dios y a deleitarte en sus mandamientos. La pregunta sería: ¿qué significa deleitarse? Ya acabamos de ver hace unos segundos de que deleitarse significa tener placer. Placer o gozo, satisfacción de poner los mandamientos de Dios en práctica. Sin embargo, hay algún texto importante que quisiera compartir con ustedes que pienso yo que nos muestra de manera práctica lo que significa deleitarse. Entonces los invito a leer juntos conmigo Isaías capítulo 58, verso 13 en adelante. Y retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El profeta Isaías nos dice algo importante: te deleitarás en Jehová si no andas en tus propios caminos, sino en los caminos de Dios, si no haces tu voluntad, o sea, lo que a ti te place hacer, si no haces la voluntad de Dios, y si no hablas tus propias palabras, si no hablas las palabras de Dios. Entonces, si volvemos al Salmo 112, versículo 1, dice: bienaventurado, bendecido directamente por Dios a raíz de tu obediencia, la cual te va a producir dicha y gozo y felicidad en tu vida, si tienes reverencia y respeto hacia Dios y te deleitas en sus mandamientos, lo cual significa que no haces tu voluntad, sino la voluntad de Dios, que no andas en tus propios caminos, sino caminas en los caminos que Dios ha trazado a través de su palabra, y no hablas tus propias palabras, sino las palabras de Dios. Si tú y yo podemos poner en práctica esto, entonces seremos bienaventurados. ¿Deseas ser bienaventurado una vez más en tu vida? Pues te invito
a que junto conmigo en esta semana que viene podamos poner en práctica este versículo, aprendiendo a tener respeto y reverencia, temor a Dios Todopoderoso y deleitarnos en practicar sus mandamientos. Que Dios te bendiga y tengas una hermosa semana y que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Bendiciones.